cada momento yo te buscaré sobre todo, vivo para exaltarte. Hola, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos que están ahí en su casita. Es un privilegio de parte del Señor, ¿verdad? Poder estar en este su programa, Jóvenes de Pacto y Excelencia, esta preciosa noche para poder compartir con ustedes versículos de la palabra, ¿verdad? Un tema especial que traemos esta noche y también tenemos un invitado especial, ¿verdad? A nuestro hermano aquí, nuestro hermano Nelson Sanabria, ¿verdad? Que es un placer poder estar con él y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque él haya podido estar con nosotros esta preciosa noche. Hermano, lo dejo para que usted se pueda presentar y saludar a cada uno de mis hermanos que están allí en su casita. Agradezco la invitación a este programa, agradeciendo primeramente a Dios, que sobre todo nuestro creador del universo, porque sin Él no somos nada, y gracias a Él estamos acá pues compartiendo este precioso momento en este precioso programa de Jóvenes de Pacto y Excelencia. Amén. Pues agradezco la invitación de las hermanas acá y aquí vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes que están ahí en su casita para podernos escuchar. También vamos a orar, ¿verdad? Para darle inicio a este programa tan precioso y poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hermosa noche que nos has permitido estar en este lugar para poder exaltar, para poder glorificar, para poder bendecir tu nombre, Señor amado. Gracias porque sabemos que es por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia que nosotros estamos en este lugar. Señor, te pido que seas tú trayendo palabra a cada uno de mis hermanos y aún a nosotros, Señor, que esa palabra sea calando nuestra vida y calando la vida del televidente que nos va a estar viendo esta noche. Padre, te damos gracias, te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos conforme a la necesidad de nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, Nelson, no sé el tema que traemos, el nombre del tema, que se lo di a los televidentes para que sepan ellos de qué vamos a estar hablando esta noche. Bueno, esta noche vamos a estar hablando sobre el perdón. Amén. Esta preciosa noche, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el perdón. El perdón, y vamos a ver varias facetas del perdón porque es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad? Podamos ser libres de muchas cosas que tenemos en nuestro interior. Y es necesario el perdón. Sin el perdón nosotros no vamos a ser salvos, y sin el perdón pues es algo muy fundamental en la vida del cristiano, ¿verdad? De nosotros como seres humanos que tenemos tantas dificultades, que cometemos tantos errores, es necesario que nosotros aprendamos a poder pedir perdón primeramente a Dios si lo hemos ofendido, y también poder pedir perdón a aquellas personas que nosotros ofendemos o que ellos nos ofenden a nosotros. Pero nuestro deber es que nosotros podamos perdonar y podamos ser libres, ¿verdad, Nelson? Claro, así es, porque cuando llega un momento que hay personas que siempre van a haber personas que van a hacer la vida imposible en estos tiempos, pero nosotros siempre tenemos que estar con esa convicción en Dios, de hacerlo positivo. Pues si nosotros nos sentimos ofendidos, bueno, tenemos que pedirle perdón, o si es al contrario, si nosotros somos más bien los que hemos sido ofendidos, hay que pedirle disculpas, perdón a esa persona, porque como dijo Dios, va a amarnos unos a nosotros como nosotros nos amemos unos a otros, ¿verdad? Bueno, y que nos soportemos. Amén. Amén. Entonces nos vamos a ir, ¿verdad?, al primer versículo. Vamos a ir a Colosenses 2:13. 2:13, porque es importante que nosotros entendamos que Dios ya nos perdonó, que Dios nos perdonó de nuestros pecados
porque Él nos amaba, ¿verdad? Y si nosotros amamos, debemos también de perdonar. Entonces, Colosenses 2:13. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Es verdad que es importante que cuando Dios nos ve a nosotros, aunque nosotros hayamos fallado, aunque nosotros hayamos pecado, aunque nosotros hayamos hecho algo que le ha ofendido a Él, que lo ha hecho sentir mal, Dios, ¿qué hace? Nos perdona todas esas transgresiones que nosotros hacemos en contra de Él. Dice que aún allá cuando nosotros no le conocíamos y estábamos muertos en delitos y pecados, ¿por qué? Porque pecábamos deliberadamente y no teníamos esa conciencia de que eso no le agradaba a Dios y lo hacíamos rutinariamente. Rutinariamente pecábamos y no teníamos ninguna, ¿cómo les digo?, ningún arrepentimiento en nuestro corazón. Y no le pedíamos perdón a Dios. Pero aún a pesar de todo eso, Dios nos vio a nosotros estando muertos en pecado. En el pecado de los deseos de nuestra carne, nos dio vida y nos perdonó cada una de esas acciones que nosotros hicimos que van en contra de la palabra y en contra de su voluntad para nuestra vida. Aún Él nos perdonó todo y no solo nos perdonó, sino que nos limpió y nos dio una nueva vida en Él. ¿Para qué? Para que nosotros también tuviéramos ese ministerio del arrepentimiento, para que nosotros también pudiéramos arrepentirnos y también perdonar a aquellas personas que también nos ofenden. Porque muchas veces nosotros, Nelson, somos injustos. ¿En qué? ¿En qué somos injustos? Que muchas veces nos gusta que nos disculpen, nos gusta que nos perdonen cuando nosotros los hemos ofendido, nos gusta que Dios nos perdone cuando le hemos fallado, pero a nosotros como cristianos no nos gusta perdonarnos. Si alguien nos miró mal, ya estamos furiosos con el hermano, ya no lo queremos ni ver en la iglesia. Imagínense cómo somos nosotros de seres humanos. Y Dios en su amor nos ha demostrado que Él nos perdonó todas nuestras transgresiones y nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Claro, así es, como usted lo dijo, ¿verdad? Que a veces nosotros nos sentimos egoístas con tan solo no pedirle perdón a una persona, porque nosotros somos unos seres imperfectos que venimos a este mundo no solo para ser perfectos al 100, porque perfecto solamente fue Dios, que dio Él la vida por nosotros en esa cruz, en el madero, y por eso nosotros tenemos que hacer lo correcto en este mundo, porque nosotros fuimos enviados para predicar la palabra y darle toda la gloria y la honra a Él y seguir así pues. Amén, amén, Nelson. También vamos a leer Colosenses 1 del 13 al 14. Colosenses 1 del 13 al 14. Usted que está ahí en su casita, ¿verdad?, nos puede llamar para opinar sobre el programa, para opinar sobre el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando es el perdón, ¿verdad? Para que usted pueda opinar o pueda pedir alguna complacencia. Entonces, Colosenses 1 del 13 al 14. Dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ven que por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos perdón de todas las transgresiones y de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Pero el perdón también conlleva algo, porque dice aquí que Dios nos libró de las potestades de las tinieblas y nos hizo un traslado, o sea, un traslado de un lugar de pecado a un lugar de santidad. Entonces también hay un misterio ahí en el perdón, que también nosotros debemos de entender que ya tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, Nelson. Que ya nosotros hemos sido librados de esa vida de pecado, de ese mundo de pecado, y hemos sido trasladados a otro mundo, al mundo espiritual, que antes no lo conocíamos, ¿verdad? Que antes desconocíamos que existía ese mundo espiritual. Entonces, nosotros hemos sido trasladados a ese reino, al reino de Cristo Jesús.
Entonces, ese traslado o ese cambio tiene que ver en nosotros, en nuestras acciones, ¿verdad? Porque si ha habido un cambio en nuestra vida, también debe haber un cambio en nuestras acciones. Yo la vez pasada compartía con mis hermanos, digo, si nosotros ahora somos seguidores de Cristo, debemos de tomar nuestra cruz y comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Claro. Amén. ¿Verdad, Nelson? ¿Qué me Claro, dice usted sí. de eso? Cierto, cierto. Tenemos que hacer la diferencia en este mundo, nosotros los que conocemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, recordemos que nosotros ya no pertenecemos a ese mundo, a ese mundo o a esa esclavitud del pecado, ya no pertenecemos a esa situación, que nosotros somos diferentes, que nosotros somos personas que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y que en Dios, Dios es amor, Dios es paz, Dios es bondad, Dios es todo lo mejor. Y también como nosotros somos sus hijos, como nosotros somos, ya hemos adquirido ese ADN de Dios, somos parte, Él nos hizo hijos adoptivos de Él. Tenemos que tener algo de Dios. Claro que sí. ¿Verdad que sí, Nelson? Amén. Tenemos que tener algo de Dios. Y tenemos que tener ese perdón. Tiene que haber perdón en nuestro corazón. No sé usted, hermano, cómo está en su casita. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos nuestra condición en la que estamos. Entonces debemos de pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda a Dios para que nosotros también podamos perdonar a nuestro prójimo. Porque ese es nuestro enfoque, tanto pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas, como también pedirle perdón a nuestros hermanos que nos han ofendido o que nosotros los hemos ofendido. Porque muchas veces nosotros podemos ver que cómo nos ofenden a nosotros, ¿verdad? Claro. Sí, siempre, eso sí lo notamos. Que, no es que aquel me dijo tal cosa, no es que ella me vio mal, no es que el otro anda hablando mal de mí. Y nosotros estamos ahí alertas para ver todo lo que las demás personas nos hacen a nosotros. Sí. Pero estaremos tan alertas para ver lo que nosotros le hacemos a las demás personas. A veces no miramos nuestros defectos, sino solo los defectos de los demás. Y ahí estamos fallando mucho, porque no podemos hacer así tan indiferentes, pues solo ver los errores de los demás y los nuestros no. Así es, porque nosotros somos buenos jueces. Fíjense que yo me daba risa porque estaba viendo una película y que me impactó tanto mi vida, ¿verdad? Porque a veces nosotros como seres humanos decimos, no, yo perdono, no, yo no tengo nada en contra de esa, oye, no tengo nada en contra de ese. Pero desde el momento en que nosotros decimos esa o ese, es un término de discriminación, de decir no vales nada o no vale nada esa persona. Porque si nosotros no tenemos nada en contra de esa persona, ¿por qué tenemos que utilizar ese término de esa o de ese? ¿Qué opina usted de eso, Nelson? No, pues en el caso hay mucho de qué hablar porque bueno, no entiendo porque habemos, ¿cómo le quiero decir? Personas que solo miramos lo contrario de los demás y bueno, seguir pues y ser... Ajá, o sea que nosotros solo miramos lo malo de las demás personas, pero no miramos lo bueno. Claro. Ajá, siempre estamos como discriminando, ¿verdad? Pero decimos nosotros, porque como somos cristianos y conocemos la Biblia y sabemos que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, y ya vamos a leer ese versículo, nosotros no vamos a ser perdonados, entonces nosotros como que tratamos de tapar el sol con un dedito, ¿va? Y decir, no, yo no tengo nada en contra de esa persona, o no, yo no tengo nada en contra del pastor, o no tengo nada en contra de los líderes, y de repente nosotros andamos hablando mal de ellos, o de repente nos expresamos mal de ellos, y decimos que no tenemos nada en contra de ellos. Pero si no tenemos nada en contra de ellos, ¿por qué tenemos que tratar que referirnos a esas personas con indiferencia? O también, si nosotros venimos a la iglesia y decimos que amamos a Dios, que Dios es el centro de nuestra vida, que estamos aquí porque queremos ser salvos, y hacemos algo que es incorrecto y no nos arrepentimos. El arrepentimiento es un paso para que Dios nos pueda perdonar.
Pero el arrepentimiento es que nosotros sintamos dolor por haber ofendido a Dios. O sea, que nosotros nos sintamos culpables de que estamos haciendo algo incorrecto. Pero si nosotros nunca entendemos eso o nunca declaramos que estamos haciendo algo malo y se lo declaramos a Dios y le pedimos perdón, Dios nunca nos va a perdonar, Nelson. Claro. Nosotros, bueno, si hemos cometido alguna falla siempre de ofender a una persona, que no cabe duda en nosotros, pues salir corriendo a pedirle perdón a esa persona, porque es feo, se siente feo estar uno a veces hablando del perdón y tal vez uno está con eso de que uno ha ofendido a alguien y se siente con aquella cosa pues en el interior de uno que no está haciendo lo correcto, porque no es justo hablar algo como del perdón y tal vez uno estar fallando en eso, pues. Por eso uno tenemos que tener una convicción de que lo que nosotros hablamos, que lo practiquemos también, porque no tiene lógica hablar de algo y que uno esté fallando en ese aspecto, pues. Amén. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto, Nelson, que nosotros muchas veces, ¿verdad? Conocemos la palabra, predicamos la palabra, pero muchas veces nuestro corazón está lleno de resentimiento, de odio, de rencor, de todas aquellas cosas que no son agradables a Dios. Hermano, hermana, no se sienta mal si usted es una de esas personas, ¿verdad? Y usted dice, Dios mío, yo soy así, o yo tengo este defecto, yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios no me va a perdonar. Claro que sí lo va a perdonar, si Dios nos ama. Dios nos ama como somos nosotros, pero Dios quiere que nosotros seamos cambiados, seamos transformados, que nosotros crezcamos y que aprendamos que Él es amor y que nosotros tenemos que tener ese amor de Él para poder dar a otras personas, ¿verdad? Tal vez otras personas puedan ver en nosotros y decir, no, esa persona no tiene amor, no sé por qué está hablando de eso. Pero usted no tiene que juzgar si no conoce a las demás personas, si usted no ha ido a tratar con ellas, si usted no ha hablado con esa persona, porque a veces nosotros prejuzgamos antes de poder conocer a las personas, es decir, ella tiene un modo horrible, esa es aquí, esa es allá, y va a la iglesia, y empezamos a hablar de las personas y tal vez no las conocemos. Primero tenemos que conocer a la persona para después juzgar si es buena persona o si es mala persona, pero usted no puede juzgar a alguien sin conocerlo. Porque recuerde que un día usted, después de todo eso que ha estado hablando mal de esa persona, tiene que irle a pedir perdón. Tiene que irle a pedir perdón y pedirle perdón a Dios también por haber hablado cosas que tal vez no eran, pues. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque Dios es amor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese amor para nuestro prójimo y también para Él, amarlo a Él. Porque si nosotros amamos a Dios, vamos a poder entender su palabra. Su palabra no nos va a afectar, su palabra no nos va a herir, sino que su palabra nos va a corregir, porque nosotros le amamos a Él. Amén. Amén. Así es. Así que usted puede llamar, ¿verdad?, para opinar sobre el tema, para decir alguna experiencia. Y ahorita nos vamos a ir con una alabanza y regresamos dentro de poco. No nos cambie, Dios le bendiga. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación.
gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oye, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Sí, Señor, con todo mi corazón te dedico esta canción. Recíbela, Señor. Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis
Jesucristo entró a mi corazón. 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 Bueno, y estamos de nuevo en este su programa Jóvenes de Pacto y Excelencia con su tema el perdón. Y vamos a seguir, ¿verdad?, con este tema tan especial como es el perdón. Y nos vamos a ir a Primera de Juan 1 del 5 en adelante. Primera de Juan 1 del 5 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Vemos esa palabra tan preciosa, ¿verdad? Tan hermosa, que Dios es luz y que si nosotros estamos en Él debemos de ser diferentes. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, no debemos de mentir, ¿verdad? Y cuando nosotros podemos mentir, cuando nosotros decimos, no, yo no tengo nada en contra de aquel, lo único que es un aquí, un allá, un el otro, y empezamos a decir esas cosas, ¿verdad? A veces nos volvemos como que mentirositos, pero nosotros siempre debemos de ser sinceros con nosotros y ser sinceros con las demás personas y con Dios. Si nosotros tenemos algo, sentimos en nuestro corazón que hay algo en contra de alguna persona, sea hermano, sea familiar, sea vecino, sea lo que sea, nosotros debemos de pedirle perdón a Dios y decirle que nos ayude a nosotros a poder perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, a poder volver a entablar una relación con esas personas con las que la hemos perdido, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que no seamos esas personas que estemos en pleito, en contienda con otras personas, sino que podamos pedir perdón y podamos no volver a ofender más, ¿verdad? Porque ese es el asunto de todo esto. Que nosotros, si pedimos perdón, no volvamos a ofender, porque si no, ¿en qué estamos? Y alguien me decía, bueno, da las pautas cómo nosotros podemos pedir perdón, Nelson. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para pedir perdón? Porque muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta a veces pedirle perdón a Dios, no digamos a alguien que tenemos ahí enfrente y que de repente nos ha ofendido o nos ha dicho algo que no nos agrada, porque a veces nos enojamos porque nos dicen la verdad. Claro. ¿Qué dice usted, Nelson? Claro, hay muchas personas que somos enojonas, pues, que no Ajá. les gusta que les digan las verdades, pues, porque a veces la verdad duele, Duele, muchas veces. duele Pero a veces es bastante. bueno porque aprendemos a veces a abrir nuestra mente, pues, cuando alguien nos dice algo, porque a veces estamos equivocados nosotros mismos. A veces no sabemos y llega alguien y nos dice algo y en ese momento estalla, pues. Se enoja. Pero al momento a uno se queda como pensativo y reflexiona de muchas cosas.
Y bueno, hablando sobre eso de que usted dijo, va, Scarlett, de que tenemos que siempre perdonar, va, habemos muchos hijos que hasta con nuestros padres, Ah, sí. a veces Pleitos y pleitos y guerras. todo. Y bueno, yo les voy a comentar algo de mi vida. Vemos personas que nuestros padres a veces en nuestra niñez tuvieron problemas, separaciones, y entonces uno fue el perjudicado. Bueno, en mi persona hubieron momentos, porque voy a decir esto porque no sé, tal vez hay personas que nos están viendo, hijos, tal vez que están resentidos con sus padres por los que tal vez pasaron y no los quieren a ellos perdonar. Y en mi persona yo me creo sin padre y sin madre, prácticamente. Y hubo tiempos de que yo sentía odio conmigo mismo, e incluso hasta Dios culpaba sobre todo, pues. Pero hubo un tiempo que cuando yo conocí a Jesús y lo acepté como mi único Salvador, yo entonces pude ver eso, que el amor de Dios significa perdonar incluso a nuestros propios padres, pues. Incluso yo tras que lo conocí, definitivamente yo los busqué y les pedí perdón, porque yo culpaba a mi madre sobre todo lo que había pasado sin saber cómo fueron las cosas. Por eso yo aconsejo tal vez a un joven que tal vez está viendo este programa, que si siente algún remordimiento con sus padres, que pucha, busque de Dios y que los perdone, porque tal vez ellos, como decimos, que en este mundo nada es perfecto, solo Jesús es perfecto. Pedir perdón siempre, porque si en esta vida nos vamos a veces con ese remordimiento, vamos a ir cargados y tal vez hasta la salvación nos va a cortar. Amén. Y- Hasta la salvación podemos perder, porque dice la Biblia que no dejemos que crezca ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, no sea que eso nos aparte del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que dice la Biblia que nosotros pecamos, fallamos. Y si le decimos al Señor que nosotros no somos pecadores, somos mentirosos. Y le estamos haciendo mentiroso a Él también. O sea que Dios es sabio, pues Dios es perfecto y Dios nos conoce nuestras debilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder pedir perdón? Para poder pedir perdón y para poder perdonarnos muchas veces a nosotros, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros pastores, no sé con quién usted tiene problemas, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema, porque si no lo reconocemos, nunca vamos a arrepentirnos. Entonces, primero es reconocer que nosotros tenemos un problema. Reconozca que usted tiene un problema, que usted tiene alguna situación con alguien, con Dios, porque muchas veces también con Dios, como decía usted, Nelson, estamos resentidos con el Señor porque nosotros decimos, Dios a mí no me ha amado porque permitió que yo pasara tantas cosas en mi niñez, permitió que pasaran tantas cosas en mi matrimonio, permitió que le pasaran tantas cosas a mi hijo, a mis hijos, a mis familiares, no sé cuál sea su situación, ¿verdad? Solamente usted la conoce. Y nos sentimos molestos con el Señor muchas veces también. No solo con nuestros padres, no solo con nuestros amigos, con nuestros vecinos, sino que muchas veces también tenemos ese resentimiento contra el Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer, decir, bueno, Señor, yo he estado molesta con usted porque usted permitió que yo pasara esto y yo creo que o considero que yo no lo merecía, aunque no lo merecemos. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores y que en algún momento hemos hecho algo que no agrada a Dios. Entonces, desde ese momento, el único que es santo y es perfecto es Jesucristo. Por eso Él fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es reconocer que yo tengo un problema con alguien, con Dios, con quien usted tenga el problema. Tiene que reconocerlo. Segundo, que usted lo reconoce, que o tiene algún problema, algún enojo, algún odio, algún resentimiento contra alguna persona, contra Dios, con quien sea,
Después de que lo reconoce, usted tiene que confesarlo, dice la Biblia. Y es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Aquí en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que Él es fiel y justo. Primero, reconocer que tenemos un problema. Segundo, confesar. Señor, mi problema es que yo no tolero a esta persona. Mi problema es que aquella persona me ofendió. Mi problema es que mi esposo me fue infiel. Mi problema es que contigo es que tú permitiste que yo fuera abusada en mi niñez. Mi problema fue de que tú dejaste que mis padres me abandonaran. O mi problema es que mis papás me abandonaron. Usted tiene que reconocer y confesar cuál es su problema, cuál es su situación, para poder ser liberada. Claro, así es. Como usted lo dijo, que siempre nosotros tenemos que practicar el perdón, ya sea nuestra familia, a veces, como dije anteriormente, a nuestros padres, pues ellos fallan siempre como nosotros, como somos pues, seres humanos y a veces no aceptamos eso, pues solo miramos lo malo de ellos, pero no observamos a qué se debió pues todo eso, solo los juzgamos y a veces No sabemos por qué sucedieron las cosas, ¿verdad? claro, Bueno, entonces primero es reconocer que estamos fallando en algo. Segundo es confesar cuál es nuestro problema. Confiéselo. Confiese cuál es su problema. Y tercero, dice la Biblia, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En primera de Juan 2. Primera de Juan 2 dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que si nosotros ya reconocimos nuestro problema, confesamos cuál es el problema, entonces Dios nos va a perdonar. Decimos, Señor, perdóneme porque yo tengo problemas con esta persona porque ella me hizo tal y tal cosa. Y yo desde ese momento yo he estado molesta con esta persona. Yo no la tolero a esta persona. O Señor, perdóneme porque todos nosotros en algún momento hemos sido, algunos, ¿verdad? No todos, pero algunas personas hemos sido lastimados por nuestros padres, ¿verdad? Algunos jóvenes tienen ese resentimiento, esa rebeldía con sus padres porque de repente su papá lo dejó, su mamá la abandonó, su papá lo abandonó, se divorciaron, están con otras parejas y usted está en medio de esa situación y usted no sabe qué hacer y usted tiene ese resentimiento, ese odio, esa falta de deseo de vivir porque usted considera también que ni usted vale la pena. Porque muchas veces nosotros nos encontramos en ese momento que también nosotros no decimos, no, yo no merezco ni que Dios me perdone. A veces ni nosotros mismos nos perdonamos, Nelson. claro, porque todo lo que nos pasa nos obra para bien, muchas veces. Así A es. veces no entendemos, en ese momento no entendemos muchas cosas porque no hemos conocido de Dios, pero al llegar a conocerlo, se nos abre nuestra mente, pues hasta en ese entonces nosotros podemos ver cuál es el propósito de Dios que nos pudo pasar durante todo ese periodo de sufrimiento, pero al final todo obra, como lo dije anteriormente, obra todo para bien. Dice Romanos, ¿verdad? Romanos 8:28 dice que a nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjese, Nelson, que a mí me pasaba algo, yo tenía mucho resentimiento porque yo no me crié con mi papá, ¿verdad? Entonces yo tenía mucho resentimiento con mi papá, y yo decía que yo no lo quería, que lo odiaba y así, muchas cosas, ¿verdad? Cuando vine a Cristo, eso es un proceso que nosotros tenemos que ir empezando a superar. Y entendí que de qué me servía a mí si yo era la que me estaba amargando y tal vez mi papá tal vez no sabía, ¿verdad? Porque cada uno, como usted dice, cada uno está con una lucha. Nuestros padres están con sus propias luchas, nosotros los hijos estamos con nuestras propias luchas, cada uno, ¿verdad? Por su lado. Entonces, hasta que un día el Señor me llevó a que yo tenía que perdonarlo a él, ¿verdad? Yo tenía que perdonarlo. Al fin y al cabo, a mí todo me había ayudado para bien.
Si Él me dejó, si no me dejó, si me amaba, si no me amaba, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Dios sabe por qué Él tomó esa decisión. Dios sabe por qué sus papás tomaron la decisión también de que usted se criara solo. Dios sabe, joven, por qué Él te está permitiendo pasar por la situación en la que tú estás en este momento, ¿verdad? Pero no tienes que sentirte con ese odio, con ese resentimiento, sin esas ganas de vivir. No tienes que sentirse de esta forma, porque Dios nos ama, Dios es perfecto y Dios todas las cosas que permite nos van a ayudar a que nosotros crezcamos, ¿verdad? Tal vez me decía alguien, no hermana, pero es que mire que dejo de soportar al hermano, soportarle todo lo que él hace, es difícil. Mire, me dice, yo estoy con alguien que tiene un carácter súper difícil y yo trato de tolerarlo, trato de soportarlo, trato de perdonarlo porque él es bien mal hablado, me decía él, bro. Pero es bien difícil, me dice. Entonces le digo yo, ¿sabe qué, hermano? A veces nosotros tenemos que entender que tenemos que soportar a esas personas. Que Dios nos está permitiendo eso, es por algo. Es por algo. Y que tenemos que aprender a perdonar todas las ofensas de las demás personas, porque realmente, decía alguien, billete de 500 no somos. Entonces no es que le vamos a caer bien a todas las personas, ¿verdad? Algunas personas con solo ver no les vamos a caer mal, ni tal vez mi cara no le va a gustar y va a ir, esa no sé qué es. Tal vez su cara no le va a agradar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que en este mundo pues ni modo, ¿verdad? Tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que soportar a nuestros padres, porque muchas veces nuestro carácter es diferente al de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres a veces son imponentes y tal vez nosotros a veces no somos así, pero tenemos que soportar a nuestros padres porque Dios todo lo hizo perfecto para nosotros, jóvenes. Bueno, para ustedes jóvenes que a veces se sienten desesperados por los papás y ustedes sienten que los odian, que los aborrecen, deben de pedirle perdón a Dios primeramente y pedirle perdón a sus padres, porque esto conviene y agrada a Dios. Entonces nos vamos a ir con una pausa musical y ya regresamos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia. ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino.
para manchar lo que está limpio. Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Bueno, y estamos de nuevo aquí en su programa Jóvenes de Pacto y Excelencia. Hermano Nelson, usted tenía unos versículos ahí que quería hablar. Bueno, el versículo lo vamos a hallar en Proverbios 28, 13 al 14. En su letra dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Yo entiendo algo de este versículo porque uno tiene que ser luz en el mundo. Amén. Porque tal vez lo que nosotros reflejamos, a veces hay personas que miran eso y sienten ese anhelo de buscar de Dios al ver a una persona, digamos, una persona que vaya con la Biblia por la calle. Tal vez alguien se siente frustrado por la vida y lo ve a uno. No es porque uno se crea santo, pero uno es luz en este mundo. Tal vez en ese momento uno no sabe pues qué significa esto, pero esto es un arma pues poderosa que con solo verla pues alguien dice: pucha, ese hombre es cristiano, ese hombre anda en lo bueno. Y entonces la gente empieza a ver algo bueno de uno. Amén. También decía ahí, vuelvo a repetir algo que me llamó la atención y que ya lo habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Que si confesamos. Claro. Léalo de nuevo. El que encubre sus pecados no Que prosperará, no tenemos que encubrirlo. Ajá. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, esa parte, ¿verdad? Que tenemos que confesar que cualquier pecado que hemos hecho, ¿verdad? Que hemos ofendido a Dios, tenemos que confesarlo, pero también tenemos que apartarnos, dice la Biblia. No es solo confesarnos, sino que apartarnos. Igual sucede con cuando nosotros ofendemos a alguien, ¿verdad? Pedirle perdón, pero no volverlo a ofender, porque si no en nada estamos, ¿verdad? Si pedimos perdón, tenemos que dejar eso atrás, pues, y no volver a ofender a las demás personas, porque si no, no nos va a perdonar el Señor a nosotros tampoco, pues. Y tampoco tenemos que endurecer nuestro corazón y decir, no, que venga él o que venga ella a pedirme perdón, porque ellos fueron los que a mí me ofendieron. Pero ¿quiénes somos los cristianos? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Entonces, ¿a quién le corresponde? A nosotros. A nosotros, exactamente. Porque
Nosotros somos los que somos luz, nosotros somos luz en este mundo, nosotros somos los que hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo, cambiados. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir y tomar, ¿verdad?, el primer paso, dar el primer paso. Ya que eso es bien importante para que nosotros podamos ser liberados. Y, ¿verdad?, también quiero, no sé si tiene algo más que opinar, Nelson. No, el consejo de todos nosotros que conocemos de la palabra es siempre temerle a Dios, siempre medir nuestras palabras, nuestras acciones, y si en ese momento fallamos en esto, arrodillarnos y pedirle perdón. Y si le hemos fallado también a esa persona, ya sea a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos o amigos, pedirle perdón sin ninguna pena, porque nosotros no somos perfectos. Y eso es mi consejo para esos jóvenes que están dolidos con sus padres. Yo les aconsejo que se acerquen y que les pidan perdón, pues, porque ellos son los seres que nos dieron la vida y son lo mejor que Dios nos ha dado, pues, la familia. La familia es lo mejor. Me recuerdo yo que yo siempre he sido a mí me gusta la familia, me gusta el núcleo familiar, he sido de tener buenas relaciones con toda mi familia. Pero recuerdo que teníamos un problemita ahí, y fíjense que Dios es tan bueno y tan misericordioso, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como cristianos no somos mucha luz. Entonces nos cuesta pedir perdón y lo reconocemos, porque muchas veces es difícil pedir perdón. Usted me podrá decir, usted que está ahí, es fácil hablarlo, pero ya hacerlo, ¿verdad? Yo sé que es difícil pedir perdón. Y me recuerdo que teníamos un problema ahí familiar y Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia, yo le pedí a Dios que me ayudara, que me diera las fuerzas, porque yo amo a mi familia y no quería estar en esas situaciones. Pero a mí me cuesta, Señor, a mí me es difícil pedir perdón. Yo acepté, yo le dije al Señor, a mí me es difícil, Padre, ayúdeme usted, porque realmente a mí se me hace muy difícil. Y recuerdo que el Señor llevó a las personas hacia mí. Imagínense lo que Dios hace muchas veces por nosotros. Él hizo que las personas vinieran hacia mí y ya arreglamos todos los problemas y ya estamos en paz. Y yo digo, eso es por gracia y misericordia de Dios, pero es necesario que nosotros le pidamos a Dios y seamos sinceros con el Señor. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la situación que a usted le está impidiendo primero tener una buena relación con Él? No seguir pecando. ¿Cuál es su problema para tener mala relación con su familia, con sus amigos, con los vecinos, con lo que usted considere que tenga problema? Usted debe enfocarse y decir, yo tengo este problema, y pedirle perdón a Dios, pedirle auxilio, que sea Dios ayudándonos, porque para nosotros muchas veces es súper difícil pedir perdón. Debemos de aceptar y decirle al Señor, Señor, ayúdeme usted, porque a mí se me es muy difícil. Pero es necesario que nosotros reconozcamos, pidamos perdón y pidamos el pronto auxilio de Dios para que podamos resolver las cosas. Así es, porque Dios es nuestro creador y es nuestro auxilio muchas veces. Es nuestro ayudador. Es a quien debemos siempre acudir, pues, aunque no tengamos esa confianza con nuestros padres, nuestra madre, pero arrodillarnos ahí en lo íntimo, pues, y hablar con Dios, que nos aconseje, pues, y que nos ayude, porque nosotros siempre dependemos de Él y de nadie más. Amén. Tengo un último versículo aquí, ¿verdad?, que quiero en nuestro corazón, ¿verdad?, tanto en el de ustedes como el de nosotros también, ¿verdad?, porque la palabra es para todos, ¿verdad? Aquí no solo es que usted, como ustedes la están dando, no, la palabra es para todos, a todos nos hace mella esa palabra, la palabra es la que transforma a cada uno de nosotros. Así que San Mateo 6:15, San Mateo 6:15, dice la Biblia: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren qué palabra más seria esta. Esta palabra es seria. Créanme que cuando yo la leí, yo le dije, ¿verdad, Señor? Padre, ayúdenme. Ayúdeme, Señor, porque yo necesito que usted a mí me perdone, porque yo
fallo, porque no soy perfecta. Porque nosotros estamos aquí en Cristo, no porque seamos la gran cosa, no porque lo merezcamos, porque tampoco es por eso que estamos en Cristo, sino por su gran amor y por su misericordia, porque Él nos amó desde antes que nosotros fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Nos conoció, nos amó, nos guardó, nos cuidó, y todo lo bueno y lo malo que nosotros pasamos nos ha ayudado a bien hasta este momento. Entonces yo le dije: Señor, esta palabra es seria, esta palabra es seria para cada uno de nosotros. Joven, tú que estás en tu casa, ¿verdad? Es necesario que perdones. Yo sé que tal vez fueron muchas las ofensas que te hicieron, fueron muchas las palabras que te dieron, fueron muchos tal vez golpes físicos, palabras, no sé qué otras cosas, abuso sexual. No sé qué te habrá pasado a ti, joven, que estás en tu casa, que nos estás viendo, pero yo sé que hay alguien ahí que ha sido herido y que está con esa raíz de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor, y que no quiere saber hasta ni de Dios, porque también pensás que Dios ha sido malo contigo, pero no es cierto. Todo lo que nosotros pasamos, y un día tú lo vas a entender, es porque Dios así lo ha querido y ha sido bueno para nosotros. Pero tú me vas a decir: pero ¿cómo un abuso va a ser bueno para mí? ¿O cómo una ofensa va a ser buena para mí? Eso nos va a ayudar a crecer como personas. Nos va a ayudar a ser mejores personas. Nos va a ayudar a entender a otras personas que están pasando por esa situación, a poderles ayudar a ellos, a poderles ser un apoyo. Porque todo lo que Dios permite, aunque sea malo en ese momento, al pasar el tiempo tú vas a entender que fue algo bueno. Debes de soltar ese perdón, debes de ser sincero con el Señor. Y si estás enojado con el Señor, también sé sincero con Él y dile: Padre, también estoy enojado con usted, también con usted, porque usted permitió esto en mi vida. Libere su vida, libere su alma, porque Dios le ama. Y va a ver cómo usted va a ser una persona libre, va a ser una persona que va a poder entender el propósito de Dios en su vida, y todas las demás cosas a usted le van a salir bien, porque usted va a venir a los pies de Cristo. Y en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces es necesario, Dios esta noche nos dice que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Esa es la palabra, que tenemos que perdonar. Usted, esposa, que ha estado herida porque su esposo le ha sido infiel, tiene que perdonar. Tiene que perdonar. Porque si no, nosotros somos buenos para pedirle perdón a Dios, pero dice tu palabra que si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco el Padre nos perdonará nuestras ofensas. Debemos de perdonar, porque no podemos perder una salvación tan grande. La palabra es perdón. El tema es perdón. Debemos de perdonar. Y queremos hacer una oración por todos los que están ahí en su casita. Nelson, no sé si tiene alguna palabra para ellos, para despedirnos, ¿verdad? No, que Dios les bendiga y que siempre a Él les dé fuerza y sabiduría para así perdonar, porque lo que nosotros hemos hablado esta noche se trata sobre el perdón y practicarlo siempre, pues que esta palabra no sea solo una simple palabra, sino que una palabra, que sea una palabra fuerte, pues que tenga vida y que lo pongamos en práctica, ya sea nosotros o ustedes, todos, pues, porque todos somos una sola iglesia, pues, y una sola familia. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar y ver este programa de Jóvenes de Pacto con Excelencia. Amén. Vamos a orar, ¿verdad?, por todos nosotros, ¿verdad?, que necesitamos que Dios nos ayude y que Dios nos auxilie, ¿verdad?, y que nos dé esas fuerzas para poder pedir perdón, porque yo sé que para ustedes como para nosotros es difícil, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo porque eso nos va a liberar. Eso va a traer libertad, va a traer paz a nuestro corazón, va a traer ese gozo que hemos perdido. Y Dios no quiere que nosotros estemos en amargura,
No quiere que nosotros estemos llenos de odio, de maldad, de resentimiento. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tengamos una vida llena de paz, de amor, de gozo, de fe, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Dios quiere que nosotros tengamos todas esas cosas buenas y agradables y perfectas que hay en Él. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por cada una de esas personas que nos han estado viendo, Señor. Y te pido, Padre, por aquellos jóvenes, mi Dios, que han sido lastimados, que han sido heridos, que han sido abusados, que han sido desamparados por sus padres. Aquellos jóvenes, mi Dios, que no hayan una salida, que no tienen una solución para su vida, Padre. Yo te pido que seas tú tocando sus corazones esta hermosa noche, que esta palabra, Señor, se introduzca dentro de su corazón, dentro de su mente, y que pueda causar un cambio profundo en la vida de esos jóvenes, mi Dios, y que ellos puedan entender que tú les amas, no importa la condición que ellos estén en este momento, pero que tú les amas y que tú diste tu vida por cada uno de nosotros, mi Dios, que tú solo quieres que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, te pidamos perdón, Señor, y nos apartemos, que ese es tu propósito para nuestra vida, Jesús. Padre, gracias, te pido que cambies, que transformes, mi Dios, el corazón de esos jóvenes, que seas tú, mi Dios, quitando todo ese odio, todo ese resentimiento, toda esa amargura, toda esa soledad, todos esos deseos de no vivir, mi Dios, que seas tú trayendo vida a sus corazones, Señor. Y reprendemos todo espíritu de muerte, mi Dios, todos aquellos pensamientos que el enemigo ha puesto en la vida de esos jóvenes, mi Dios, para que ya no amen su vida, para que decidan quitársela, mi Dios. Pero en esta hermosa noche declaramos vida sobre esos jóvenes, declaramos amor, declaremos paz, declaremos gozo, declaramos, mi Dios, que tú vas a hacer nuevo a cada uno de ellos su corazón, Señor amado. Padre, te damos gracias y también te pedimos que tú nos perdones, mi Dios, por todas las ofensas que hemos hecho. Que tú nos limpies, que tú nos purifiques, Señor, así como a todos los jóvenes que nos están viendo, también lo hagas en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias esta hermosa noche y toda la honra, la gloria y la alabanza sea para ti, Señor amado. Amén y amén. Bueno, fue un privilegio, ¿verdad, jóvenes, haber estado con ustedes. Espero que esta palabra, ¿verdad?, haya sido de bendición para sus vidas y que entendamos que es necesario, primero, reconocer, segundo, confesar, tercero, pedir perdón y apartarnos de todo aquello que no nos conviene. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga y nos veremos hasta el próximo sábado. Bendiciones.